Esto pasó hace 5 años. Necesitaba un descanso, así que alquilé una cabaña en un bosque alejado. Nunca había estado tan sola. Al llegar, la cabaña parecía acogedora. El aire fresco me llenó de energía. Me senté a trabajar en mis diseños, pero algo raro ya se sentía en el ambiente. La primera noche, mientras trataba de concentrarme, escuché un golpeteo en el techo. Pensé que era un pájaro o un roedor. Ignoré el sonido, pero la incomodidad siguió. Mis manos temblaban un poco mientras intentaba avanzar en mis proyectos. Durante la noche, el golpeteo se volvió más intenso, como si algo tratara de llamar mi atención. Al final, el cansancio me venció y me dormí. La segunda noche, todo parecía tranquilo al principio. Me senté a tomar un vaso de agua. De repente, vi que la luz del salón parpadeaba. Me levanté para revisar los interruptores, pero nada estaba mal. Volví a la mesa y noté algo extraño. Mi cuaderno había cambiado de posición. No podía creerlo. Estaba segura de que lo había dejado en un lugar diferente. Sentí una punzada de miedo, pero traté de convencerme de que era solo mi imaginación. La tercera noche fue la más inquietante. Estaba en la cama, lista para dormir. El silencio era abrumador y sentí que el aire estaba cargado. Entonces, escuché un susurro. Era suave, como una respiración. No podía moverme, mi corazón latía rápido mientras intentaba recordar que estaba sola. No sabía si lo había soñado o si realmente alguien estaba allí. La sensación de ser observada me hizo sentir vulnerable. Decidí salir a investigar. Caminé por la cabaña y el entorno. No había nada raro a la vista, pero mi instinto decía que algo no estaba bien. Regresé adentro, tratando de ignorar la inquietud. Esa noche, finalmente tomé la decisión de irme al día siguiente. La cabaña ya no me parecía un lugar ideal para trabajar. Al volver a la ciudad, no podría dejar de pensar en lo que había vivido. Los golpeteos, los susurros, el cuaderno movido. ¿Todo había sido real? Aún tengo muchas preguntas en mi mente. Pasaron los días y cada nuevo ruido en mi casa me hacía recordar la cabaña. Nunca había sentido tanto miedo por cosas tan simples. Lo más extraño sucedió una noche, semanas después de mi regreso. Mientras estaba en la cama, escuché un susurro que decía mi nombre. Abrí los ojos de inmediato, pero no había nadie allí. Sentí que el miedo volvía a envolverme. Nunca he dejado de pensar en la cabaña. Algo me decía que no era solo mi mente jugando conmigo. Algo en el bosque estaba tratando de comunicarse. A veces me pregunto si volveré a ese lugar. Los ecos de mis experiencias aún resuenan en mi cabeza. Nunca sabré qué sucedió verdaderamente en aquella cabaña. Lo único que sé es que allí, en medio del silencio, hay secretos que permanecerán ocultos. Capítulo 2. Pasaron semanas, y aunque la vida en la ciudad parecía normal, algo había cambiado en mí. Una sensación inquietante siempre estaba presente. Una tarde decidí limpiar mi ático. Mientras removía cajas viejas, encontré una fotografía de la cabaña. La miré detenidamente, recordando los susurros y el miedo que había sentido. Algo en esa imagen me hizo dudar. ¿Por qué había decidido irme tan rápido? Esa noche, después de haber revisado la foto varias veces, decidí buscar información sobre la cabaña. Era un lugar remoto, pero pensé que quizás había algo en internet. Sentí un cosquilleo de nervios al abrir la computadora y teclear el nombre de la cabaña. Encontré varias reseñas, la mayoría elogiosas, pero una me llamó la atención. Un comentario hablaba de experiencias extrañas, de luces que parpadeaban y de ruidos inexplicables por la noche. No era la única. Decidí que necesitaba más detalles, así que me uní a un foro de personas que compartían historias sobre lugares paranormales. Alguien mencionó que en el bosque había un viejo árbol, uno que supuestamente había sido testigo de sucesos extraños a lo largo de los años. Según esta persona, se decía que era un punto de conexión entre mundos. Me sentí atravesada por un escalofrío. No podía ignorarlo. Sin pensarlo 2 veces, hice las maletas y volví a la cabaña. La idea de enfrentar mis miedos me dio valor, y quizás, la curiosidad fue más fuerte.
Al llegar, la cabaña parecía igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Me instalé rápidamente, y aunque la luz del sol era reconfortante, una sombra de inquietud se posó sobre mí. Decidí ir al árbol mencionado en el foro. La caminata fue más corta de lo que recordaba, y al llegar, la vista no me decepcionó. Era un árbol enorme, cuyas ramas parecían extenderse hacia el cielo. Sin embargo, algo no estaba bien. Un silencio opresivo me envolvió, y la atmósfera a su alrededor era densa. La curiosidad se transformó en ansiedad. Me acerqué lentamente, tocando la corteza rugosa. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un susurro voló entre las hojas, como si el árbol estuviera hablando. «Vete», parecía decir. Al oír esas palabras, la sangre se me heló. Podía haber sido solo el viento, pero algo en mí sabía que no era una coincidencia. Regresé de inmediato a la cabaña, convencida de que no debía ignorar la advertencia. La noche llegó y con ella el silencio, más denso que nunca. Sentada en la mesa, escuché el sonido del golpeteo en el techo de nuevo. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Decidí que no podía quedarme ahí. Me levanté para ir a la habitación, cuando de repente, algo brilló en el salón. Me detuve en seco. Era mi cuaderno. Lo encontré en la mesa, abierto en la página donde había dibujado el árbol. Pero el dibujo era diferente. Había algo más. Unas líneas oscuras se extendían desde el árbol hacia el borde del papel. Era como si algo estuviera tratando de salir de ahí. Mi mente no podía comprender lo que estaba viendo. ¿Qué sucedía con ese lugar? La inquietud se intensificó cuando, de pronto, escuché el susurro nuevamente. Quédate. Esta vez no era un murmullo, era claro. Sentía que no estaba sola. Sin pensar más, corrí hacia la puerta, pero al abrirla, me quedé paralizada. En el umbral, vi una figura. Al principio parecía una sombra, pero lentamente se fue materializando. Sus ojos, oscuros y fijos en mí, me llenaron de terror. ¿Qué quería? ¿Era eso lo que habían sentido antes otros en el bosque? El aire se volvió pesado, y el tiempo parecía detenerse. Todo lo que quería era escapar, pero en ese instante, comprendí que quizás no estaba yo buscando respuestas, sino que las respuestas estaban allí, esperándome. Capítulo 3. La figura en el umbral seguía ahí, inmóvil. Su presencia parecía absorber la luz a mi alrededor, y sentí que una opresión se instalaba en mi pecho. No podía gritar, no podía moverme. Todo lo que deseaba era dar un paso atrás, cerrar la puerta y olvidar que alguna vez había regresado. Pero mi cuerpo no respondía. ¿Quién eres? Logré murmurar, aunque mi voz sonaba temblorosa y casi inaudible. La figura, ahora más definida, tenía rasgos que no podía entender del todo, como una mezcla de sombras. Una parte de mí quería darme la vuelta, pero la curiosidad me mantenía fija en su lugar. Estoy aquí. La voz, suave y envolvente, resonó en mi mente más que en mis oídos. Era como si estuviera hablando directamente a mi piel. Espera. Mientras hablaba, sentí un frío recorrerme, y comprendí que algo no estaba bien. Su mirada era intensa, pero no parecía hostil. Sin embargo, el miedo me paralizaba. Busqué refugio en la cabaña, pero no podía darme la vuelta. Entonces, con un ligero movimiento de su mano, pareció invocar un cambio en el ambiente. Las sombras en la habitación comenzaron a danzar, y las paredes parecieron estrecharse. Este lugar tiene secretos que tú no conoces, continuó. Vine a mostrarte. Lentamente, la figura se dio la vuelta y comenzó a deslizarse hacia el interior de la cabaña, como si invitara a seguirla. Sin pensar, finalmente liberé mi pie del suelo y comencé a caminar tras ella. Mis pasos resonaban en la madera vieja. Me llevó a la esquina del salón, donde había una puerta que nunca había notado antes. La figura se detuvo frente a ella. Detrás de esta puerta está la verdad. Solo los valientes pueden entrar, dijo, y aunque temía lo que pudiera haber en ese lugar, sabía que no podía darme la vuelta ahora. La duda y la curiosidad chocaban en mi mente. Respiré hondo y puse la mano en el pomo. Estaba helado, como el aire que me rodeaba.
La figura esperaba pacientemente. ¿Cuál es tu decisión?, preguntó, y su voz resonó como un eco que apenas podía comprender. En ese momento, sentí el deseo de conocer, de desentrañar el misterio que me había llevado aquí. Voy a entrar, respondí, aunque cada palabra sonaba más fuerte de lo que pensaba. La figura asintió lentamente, abrí la puerta y un olor a tierra húmeda y moho me envolvió. La habitación escondía un pequeño vestíbulo lleno de objetos extraños, frascos con líquidos de colores, hierbas secas y un viejo libro en un pedestal en el centro. Todo parecía haber estado allí por años, esperando a ser descubierto. Al acercarme al libro, la figura se desvaneció en una sombra tenue, dejándome sola. Abrí el libro con cuidado, sus páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos. Al leer las primeras líneas, mi corazón se aceleró. Se trataba de rituales, descripciones de seres de otro mundo. Cada palabra parecía vibrar en mi mente. Pero algo más capturó mi atención. Había una página marcada. Un dibujo del árbol que había visto en el bosque. Sin embargo, debajo de él, había un símbolo que nunca había notado antes. Justo en ese momento, el aire se volvió pesado de nuevo. Escuché un crujido detrás de mí. Me giré de golpe y la figura había vuelto, más fuerte que nunca. Es hora de elegir, dijo con voz suave pero firme. ¿Estás lista para conocer tu destino? Aquel susurro resonó en mi mente mientras el bosque fuera de la cabaña parecía cobrar vida. Algo me decía que esta elección cambiaría todo. ¿Sería capaz de soportar la verdad que podría revelar? Capítulo 4. Las palabras de la figura se deslizaron por mi mente, como un eco que resonaba en una cueva vacía. ¿Estás lista para conocer tu destino? Mientras me enfrentaba a su mirada profunda, un miedo desconocido se instaló en mi pecho. La tentación de cerrar el libro y escapar a la luz del día chocaba con mi curiosidad. Conocer mi destino, repetí, intentando dar sentido a lo que estaba sucediendo. Sentí como el aire a mi alrededor se espesaba, como si la cabaña misma estuviera conteniendo la respiración. ¿Qué quieres decir con eso? La figura se acercó, su presencia envolvente. Cada paso que daba parecía proyectar sombras que danzaban a su alrededor. Las decisiones que tomas aquí pueden alterar lo que está destinado a ocurrir, explicó con una voz serena, pero debes estar lista para lo que descubrirás. Hay cosas que han permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras miraba hacia el libro, mis ojos se posaron de nuevo en la página marcada. Sentía que el símbolo debajo del árbol emanaba energía, como si estuviera vivo. Antes de que pudiera reflexionar más, una imagen se formó en mi mente. Vi a mi hermano, riendo cerca de un árbol en el bosque, su voz tan clara y llena de vida. La risa se desvaneció, dejándome con un vacío abrumador. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que lo había hecho reír? ¿Dónde está él?, pregunté de repente, sintiendo que cada palabra era un hilo que me ataba a la figura. La sombra en su rostro pareció disiparse por un momento. Deberías entender qué sucedió antes de buscar respuestas, dijo, como si mis preguntas no eran más que un eco lejano en un túnel oscuro. Busqué en el libro, pasando páginas hasta encontrar un pasaje que hablaba de los que se desvanecen, aquellos que abandonan este mundo, pero cuyo eco permanece. Mi corazón se aceleró. ¿Está él en este lugar?, balbuceé, sintiendo que el nudo en mi garganta se endurecía. La figura asintió lentamente. Las conexiones no se rompen. Están ligadas a este mundo y a lo que hay al otro lado, dijo. El ritual puede mostrarte lo que perdiste, pero debes poseer valor. Hay algo que te espera. Respiré profundamente, sintiendo que la cabaña giraba a mi alrededor. No solo quería conocer mi destino, necesitaba entender el pasado. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, oí un golpe fuerte en la puerta de entrada, y mi corazón se paró. ¿Alguien está ahí? Se sentía como si una fuerza oscura hubiera invadido el espacio. La figura me miró rápidamente. No hay tiempo para dudas. ¿Vas a enfrentar lo que hay fuera, o vas a descubrir lo que hay en el interior? La puerta seguía vibrando, el eco resonando por toda la cabaña. Ya no podía ignorar el peligro que acechaba. Con un empujón de decisión, cerré el libro.
Voy a descubrir la verdad, afirmé, consciente de que el tiempo se me estaba acabando. La figura sonrió, y en un instante, el horizonte de la cabaña se desvaneció, dejándome con la única opción de enfrentar el sonido amenazante que venía del exterior. Con un último vistazo al viejo libro, me dirigí hacia la puerta, lista para enfrentar lo que me esperaba, sea lo que fuere. Al abrirla, el viento me golpeó, y supe que nada volvería a ser igual. Capítulo 5. Apenas abrí la puerta, un torrente de viento frío me recibió. Era como si la noche misma intentara empujarme de nuevo hacia la cabaña. Me detuve un momento, con el umbral entre la oscuridad y la luz tenue de la cabaña. Mis pies permanecían firmes, pero la inquietud invadía mi mente. Delante de mí había un claro en el bosque, y en el centro de este se erguía una figura. Era imposible distinguir sus rasgos, envuelta en sombras que se asemejaban a los árboles. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. La figura no respondió, solo se quedó allí, inmóvil, como un monumento a la incertidumbre. Dudé un momento, recordando las palabras de la figura en la cabaña. Conéctate con tu destino. Pero, ¿qué significaba eso aquí, en esta oscuridad en el exterior? Me acerqué al claro lentamente. Mis pasos eran vacilantes, como si el suelo decidiera retenerme. Una parte de mí quería regresar, pero había una urgencia en mi interior. Entonces, la figura se movió con un gesto. Con ese simple movimiento, sentí que algo dentro de mí se despertaba. Ven, susurró, aunque no se abría la boca. La voz resonó en mi cabeza, una melodía que me llamaba. Sin saber por qué, la seguí. La figura se desvaneció entre los árboles y yo la seguí, como un imán. Las sombras parecían cobrar vida mientras me adentraba más en el bosque. Los sonidos del lugar se transformaron, se volvieron extraños y distorsionados. Los crujidos de las ramas sonaban como susurros. La figura me guió a través de un laberinto en el que cada giro se sentía más familiar, pero también inquietante. Finalmente, llegué a un claro más grande. Allí, en el centro, había un altar antiguo, cubierto de musgo y ramas. El aire estaba impregnado de un aroma terroso. Este es el lugar, pensé. Aquí es donde todo cambia, pero, de repente, el silencio se rompió. Un grito desgarrador resonó en la distancia, uno que me hizo detenerme en seco. Era como si alguien estuviera sufriendo. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho, y sentí una mezcla de miedo y determinación al mismo tiempo. Tenía que saber de dónde venía ese sonido. Comencé a caminar hacia el origen del grito, sintiendo como cada paso que daba parecía llevarme más allá de mis propios límites. En esa dirección, las sombras se alzaban, danzando alrededor de mí, como si quisieran advertirme de que retrocediera. De repente, una figura emergió de las sombras. Era un ser que no podía describir con palabras humanas. Su rostro estaba cubierto de una máscara oscura, sus ojos brillaban con una luz antinatural. «Has llegado demasiado lejos», dijo, una voz profunda y resonante que vibraba en el aire. «No estás lista para enfrentar la verdad». «Déjame ver», grité, sintiendo la ira y la desesperación inundar mis palabras. «Sé que algo me han quitado. Quiero saber dónde está mi hermano». Las palabras brotaron de mí como un rayo, llenas de dolor y ansias de respuesta. La figura sonrió, sus labios curvándose de una forma que podría haber sido un gesto de bondad o una mofa. ¿Crees que puedes soportar la verdad? Lo que verás puede destriparte. En ese instante, algo en mí cedió. No tengo miedo, respondí, aunque la duda carcomía mi interior. La figura extendió su mano en un gesto involuntario. Frente a mí, el altar comenzó a brillar con una luz intensa. Entonces, ven y míralo todo. Sin pensarlo, di un paso al frente, sin entender completamente lo que estaba a punto de descubrir. Todo mi ser se alteró, llenándose de temor, pero era hora de saber. El destino ya estaba escrito, y yo debía leerlo. Capítulo 6. Al pisar el claro, la luz del altar me envolvió como una ola, caliente y fría al mismo tiempo. Una extraña energía emanaba de él, y sentí que me atraía, como si cada parte de mi ser estuviera hecha de imanes que deseaban unirse a esa energía. Sin embargo, el eco del grito seguía resonando en mi mente,
y no podía ignorar la sensación de que algo horrible estaba por revelarse. El ser enmascarado me observaba, su mirada ardiente como dos brasas en la oscuridad. Cada centella de su luz me hacía sentir más desprotegida. ¿Qué vas a mostrarme?, pregunté, aunque sabía que la respuesta podría ser devastadora. La figura movió la mano en un movimiento fluido, y el altar respondió, proyectando imágenes en el aire. Las visiones comenzaron a aparecer, distorsionadas al principio, pero luego cobrando forma. Vi a mi hermano, su rostro marcado por el miedo, rodeado de sombras similares a las que danzaban a mi alrededor. Estaba en un lugar que no reconocía, un paisaje oscuro y retorcido. ¿Dónde estás?, grité, sintiendo que la angustia opacaba mi voz. El ser permanecía en silencio, pero sentí que una parte de él quería consolarme. Sin embargo, la otra parte disfrutaba de mi sufrimiento. Las imágenes cambiaron, mostrándome momentos de nuestra infancia, risas, juegos en el campo, la conexión pura que siempre habíamos tenido. Entonces, de repente, se volvió sombrío, y mi corazón se hundió. Vi una puerta abrirse a un vacío. Mi hermano parecía minimizarse mientras se acercaba a la luz, como si una fuerza invisible lo llamara. Luego, la imagen se desvaneció, y volví a ver solo al ser enmascarado. ¿Por qué me muestras esto?, cuestioné, tambaleándome ante la carga emocional. Porque debes entender la elección que hiciste, respondió con una voz que reverberaba en mis huesos. Cada decisión tiene un precio. Las palabras provocaron un temblor en mí. Recuerdos de momentos en que pude haber actuado diferente me inundaron, decisiones sobre las que había pasado por alto. El altar brilló de nuevo, y más imágenes emergieron. Esta vez, un grupo de figuras encapuchadas se reunía alrededor de un círculo de piedras. Mi sangre se heló al reconocer a uno de ellos. Era un rostro conocido, un amigo de mi infancia. Él estaba involucrado. ¿Qué relación tenía con todo esto? ¿Qué es esto?, grité, apretando los puños. ¿Qué han hecho? Buscaba respuestas, pero solo hallé más dudas. La figura enmascarada parecía disfrutar mi tormento, pero al mismo tiempo, me permitía vislumbrar la conexión entre los sucesos de aquel día y el destino de mi hermano. En ese momento, comprendí que debía decidir, ignorar lo que sabía o aceptar la verdad. No podía cerrar los ojos ante esto. Dame más, exigí. No me iré sin saber lo que realmente pasó. El aire se volvió denso en torno a mí, y la figura asintió levemente. Afrontarás el dolor antes de que la verdad se revele. Fue entonces que el claro pareció transformarse. Las sombras del bosque comenzaron a moverse y a formar figuras, llenando el espacio con vistas de angustia y temor. Cada imagen presentaba un trozo más de la historia oculta y me di cuenta de que lo que estuviera por venir cambiaría todo, incluso lo que pensaba saber de mí misma. No puedo esperar más, grité, impotente. Cuando la última imagen se disipó, el silencio era ensordecedor, y una nueva sombra se acercaba, más siniestra que antes. Todo se oscureció de repente, y supe que ya no había vuelta atrás. El enfrentamiento final estaba a la vista, pero la pregunta seguía en mi mente, ¿estaría verdaderamente lista para lo que iba a perder? Capítulo 7. Todo se volvió oscuro. Sintiéndome atrapada, el silencio se hizo pesado. Justo cuando el pánico comenzaba a instalarse, la figura enmascarada se acercó, sus ojos brillantes como astros perdidos. Afronta la verdad, dijo, y un vórtice de luz se abrió ante mí. Sin pensarlo, di un paso al frente. La luz ardía como fuego, envolviéndome mientras me transportaba a otro lugar. Mis pies se posaron sobre el terreno inestable de un bosque desconocido. Los árboles eran altos y nudosos, sus ramas parecían querer atraparme. A lo lejos, escuché susurros. ¡Ayuda! El sonido venía de un claro más adelante. Sin dudarlo, corrí hacia allí, sin poder sacudirme la sensación de que lo que enfrentaba no era solo una visión, sino una realidad paralela. Al llegar, el cambio de escenario fue impactante. Allí estaba mi hermano, él estaba inmóvil en el centro de un círculo de piedras. Su rostro mostraba angustia, su mirada perdida en la nada. ¿Qué te han hecho?, grité, pero no obtuve respuesta. Las figuras encapuchadas se movían como sombras a su alrededor, repitiendo palabras en un lenguaje que no podía entender.
Intenté acercarme, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. «Déjalo en paz», grité, sintiéndome impotente. Las sombras entonces se giraron hacia mí. Una de ellas se acercó, su rostro oculto por la capucha, pero sentí su mirada fija en mí. «Has vuelto», murmuró, con una voz que parecía vibrar en el aire. «¿Qué está pasando aquí?» «Lárgate de su camino», mi voz resonó, pero no estaba lista para lo que vino después. De pronto, una de las figuras levantó una mano y la energía del altar pareció responder, temblando con un brillo siniestro. Las palabras antiguas se intensificaron y, por un breve instante, vi el rostro de mi amigo, sonriendo enmarcado por el fuego de aquel ritual. «No puede ser», pensé, mientras una ola de traición me invadía. Él nunca había hablado de esto. Mi corazón se hundió al entender que había estado involucrado en algo oscuro, algo que había puesto en peligro a mi hermano. Las imágenes comenzaron a fusionarse, mostrándome momentos de terror compartido. Recordé las fiestas en su casa, los secretos susurrados. «Tú lo sabías, ¿verdad?» «Siempre lo supiste», grité en su dirección, buscando respuestas que no estaban allí. En ese instante, una voz familiar rompió el aire: «Prometí protegerte». Volteé y vi la figura del ser enmascarado, esta vez revelando una parte de su rostro. Era similar al de mi hermano. La revelación me golpeó. «Tú eres parte de esto». La figura asintió. «Tu elección lo despertó. Lo que hagas ahora decidirá su destino». El miedo aumentaba, pero también crecía una determinación dentro de mí. «No dejaré que esto termine así». Con un grito de rabia, corrí hacia el centro del círculo, sintiendo la energía del altar fluir a través de mí. Las sombras intentaron detenerme, pero las desafié. «No más». Y entonces, la verdad se iluminó ante mí. Ya no podía ignorar lo que sabía. Un eco de recuerdos se entrelazaba con el presente, revelando el hondo sacrificio que todos habíamos hecho. Estaba dispuesta a luchar por la vida de mi hermano, incluso si eso significaba enfrentar mi propio miedo. La oscuridad se partió, dejando ver lo que había detrás. Mi hermano, entre las sombras, me miró con esperanza y desespero. Tenía que descubrir cómo liberarlo. Mientras avanzaba, la voz del ser enmascarado resonó: «Prepárate, estás a punto de abrir una puerta que cambiará todo». Y supe que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Capítulo 8. Desperté en el mismo claro, pero el ambiente había cambiado. La energía vibrante del altar ahora pulsaba como un latido. Este lugar era extraño, pero cada instante aquí me acercaba más a la verdad sobre mi hermano y su conexión con esas sombras. Las figuras encapuchadas parecían más inquietas, como si supieran que estaba a punto de desafiar su poder. Mis pies se sentían firmes en el suelo. Avancé hacia mi hermano, cuyo rostro aún mostraba angustia. «Voy a sacarte de aquí», le prometí, esperando que pudiera escucharme, que pudiera sentir mi determinación. Sin embargo, una mano fría me sujetó del brazo. Era la sombra que se había acercado antes. «Tu hermano es parte del ritual. No puedes llevarlo contigo», me advirtió, su voz resonando como un eco en la oscuridad. Mi respiración se aceleró. Necesitaba encontrar una manera de liberarlo, pero no podía dejar que este ser me desanimara. «No me detendrás», respondí, con cada palabra firmada por una mezcla de miedo y coraje. Miré el altar. Su luz parecía responder a mis sentimientos, vibrando con mi ira. Pero las sombras no estaban dispuestas a dejarlo fácil. Levantar una mano, la figura encapuchada conjuró una tempestad de energía. Las sombras comenzaron a danzar violentamente, a lanzarse hacia mí en un torbellino de oscuridad. Me sentí momentáneamente atrapada, incapaz de avanzar. Fue entonces cuando recordé las palabras del ser enmascarado. «Tu elección lo despertó». Tenía que hacer una elección. Si el poder de la verdad residía en mí, era hora de usarlo. «Suéltalo», grité. Extendí mis manos, convencida de que la luz del altar podía brillar más fuerte que la oscuridad que me rodeaba. La energía comenzó a manifestarse en un torbellino brillante, un fuego vivo que se elevaba y repeliendo a las sombras. Un grito resonó en el aire, pero no era el mío. Era el de las figuras encapuchadas, cubriendo sus rostros como si la luz fuera un veneno.
Aproveché el momento. Corrí hacia mi hermano, cerrando la distancia que nos separaba, sus ojos se encontraron con los míos. Había un eco de reconocimiento, de amor. «Sácame de aquí», susurró, su voz temblorosa y rota. Mis manos apenas tocaron su piel cuando sentí que la luz del altar se intensificaba. El círculo de piedras tembló bajo nuestros pies y un rugido resonó en el aire. Las sombras trataban de atraparme, de arrastrarme hacia su patrón oscuro, pero la luz me protegía. «Resiste», le grité a mi hermano. «Todo va a estar bien». Sin embargo, algo se rompió dentro de mí. Las sombras empezaron a retirarse, pero no sin dejar un rastro de desesperación en el aire. «No puedes salir, no puedes romper el lazo», insistió una de las figuras encapuchadas, su voz distorsionada por un grito de dolor, y entonces lo vi. Un destello de luz se encendió en el centro del vacío que rodeaba el altar. «Tú eres la clave», entendí. Con un esfuerzo de voluntad, canalicé toda mi energía hacia ese destello. Pero en ese instante, la oscuridad contraatacó, sentí como un hilo fino y gélido me atravesaba. La tempestad de sombras se agolpó sobre nosotros, intentando reposicionar el control. «No es solo por él, es más grande que tú», rompió el grupo de sombras, revelando sus verdaderas intenciones. No podía permitir que esa revelación me desanimara. La chispa de luz latente era mi única esperanza. Tenía que hacer una elección definitiva. A medida que la oscuridad se acercaba, comprendí que la lucha no era solo por mi hermano. Era por todos nosotros. «Esto termina aquí», declaré, mientras el brillo de la verdad ardía con más fuerza. Preparé mi último esfuerzo, sabiendo que la próxima elección definiría todo. Con un grito que resonó en el bosque, lancé la energía brillando hacia el corazón del oscuro tumulto. Y entonces, el mundo se desvaneció, llevándome a un lugar donde la luz y la oscuridad luchaban por un futuro desconocido. Capítulo 9. La oscuridad se desvaneció, pero no en el sentido que esperaba. En lugar de hallarme de vuelta a la luz, me encontré en un espacio extraño, como un vacío donde el tiempo parecía detenerse. Una bruma espesa cubría el suelo y, a lo lejos, se escuchaba un murmullo. Las sombras ya no eran solo una amenaza, ahora formaban un entorno nebuloso donde la realidad se distorsionaba. «¿Qué está pasando?», grité, pero mi voz sonó distante, perdida en el eco de aquel lugar. Busqué a mi hermano, pero él no estaba a mi lado. «Daniel», llamé, la desesperación intensificándose en mi pecho. Mientras miraba a mi alrededor, el murmullaje creció en volumen. Sonaba como un canto, melodioso pero inquietante. Me inquieté al darme cuenta de que las sombras se habían convertido en figuras esqueléticas danzando en la neblina, como figuras de un sueño inquietante. La luz que había invocado parecía atrapada, como si fuera un recuerdo que se desvanecía, y fue entonces cuando sentí que algo me tocaba. Una mano fría, como la que me había sujetado antes. «No te vayas. Eres parte de nosotros ahora», susurró la sombra, su voz arrastrándose como un viento helado. Retrocedí, levantando las manos en un intento de protegerme. «No soy parte de nada que no quiera», les respondí, apenas recordando mi promesa a Daniel. Tenía que encontrarlo. Tenía que salir de aquí. Las figuras se rieron suavemente, sus risas eran como el crujido de ramas rotas. «Lo que no quieres es lo que realmente te anhela», dijo otra sombra con una voz más grave. Había una residualidad en su tono, como si supieran más de mí de lo que jamás había compartido. «No sé nada de ustedes», grité de nuevo, aunque un escalofrío de incertidumbre me azotó. Empecé a correr, atrapando fragmentos de luz en mi mente, aferrándome a ellos como si fueran balas de esperanza. Cada paso que daba era una lucha contra la bruma, que parecía abrazarme y tirarme hacia abajo. Finalmente, vislumbré algo entre las sombras. Una figura familiar, atada en una especie de sedimento oscuro. «Daniel», exclamé, corriendo hacia él. Pero, con cada zancada, el suelo parecía tirar de mí, como si quisiera evitar que llegara. «No. Regresa», gritó él, pero sin la certeza que lo había caracterizado. Su voz se quebró por el miedo, y eso me hizo detenerme. «No puedes estar aquí. Tienen un plan. Te sacaré de aquí», le aseguré,
pero el eco de su advertencia me paralizó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué plan? Pregunté, intentando entender. Ellos desean lo que llevas dentro, dijo. Tu luz. Pero también saben que si te desatas, no solo ellos, sino todos podríamos quedar atrapados en esta oscuridad. Las sombras se cerraron a mi alrededor, sus risas resonando con una convencida determinación. Mi corazón se aceleró. Cada rincón de este lugar parecía estar diseñado para hacerme rendir. Pero no podía. No lo haría, una idea brillante surgió. La luz que había convocado antes, quizás aún residía en mí. Con esa creencia, reuní mi energía. Tú no me controlas. Grité hacia la bruma. Extendí mis manos, dispuesta a despertar el poder que había sentido en el altar. A medida que la luz comenzaba a brillar, me di cuenta de que no solo luchaba por mí o por Daniel, sino por todos aquellos que habían estado atrapados en esta negrura. Un reflejo de determinación iluminó mis ojos. Colectivamente, seremos más fuertes. La luz se expandió, y un estallido de energía llenó el aire. Las figuras se agitaron, su risa se convirtió en gritos de terror. Y en ese momento, supe que mi lucha apenas comenzaba. Las sombras no se rendirían fácilmente, y ahora enfrentaba la verdadera esencia del temor. La niebla giró y se retorció, pero una salida parecía vislumbrarse. Con el poder renovado, avancé. Pero, ¿sería suficiente para liberar a mi hermano y a los que estaban atrapados aquí? No sabía qué haría después, pero tenía que seguir adelante, siempre. Capítulo final. De repente, una luz ardiente estalló alrededor de mí, impidiendo que las sombras se acercaran. Sentía como la energía fluía a través de mis venas, como un torrente que clamaba por liberación. Las figuras encapuchadas retrocedieron, sus rostros distorsionándose ante el resplandor. A cada paso que daba hacia Daniel, la luz se expandía, creando una barrera palpable entre nosotros y la oscuridad. No te preocupes. Grité, intentando que me oyera. Voy a sacarte de aquí. Pero a medida que me acercaba, la fuerza de la bruma se intensificaba, como un monstruo que intenta tragarse lo único que brilla en su mundo sombrío. Mis pies se sentían pesados, atrapados en una mezcla de miedo y determinación. Cada fibra de mi ser gritaba que tenía que seguir. Finalmente, las sombras comenzaron a disolverse en retazos de lo que parecían sus formas, desmoronándose como ceniza ante el fuego. No puedo dejar que te lleven. Aullé, inspirando profundamente. Para mi sorpresa, Daniel comenzó a liberarse poco a poco del sedimento oscuro que lo mantenía cautivo. Hazlo, hermana. Confía en ti. Me animó, tratando de sostener mi mirada. Sus palabras resonaron como un eco de esperanza, y sentí que la última resistencia que me unía a la oscuridad empezaba a flaquear. Sin pensarlo más, levanté ambos brazos y grité. Déjanos en paz. Mientras lo hacía, sentí como la luz que había creado se volvía un faro, brillantemente constante. Este destello hizo que las sombras retrocedieran aún más, y por un momento, pude ver la esencia del lugar. El altar y el claro comenzaron a transformarse, como si la realidad se retorciese, apartando la oscuridad. Entonces lo supe, había algo que podía hacer. Todo había sido una elección, una lucha de voluntad. Era el momento. Daniel, ven. Grité, mientras la luz giraba alrededor de él. Un brillo dorado escapó de mis manos, y con la intención clara de liberar a mi hermano, lo envié hacia su dirección. La electricidad chocó entre nosotros cuando la luz lo alcanzó. Él se iluminó como un faro, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Las sombras alrededor de él chillaron, y su horror era palpable. El vacío a su alrededor comenzó a desmoronarse mientras él me miraba con una mezcla de amor y tristeza. No mires atrás, me instruyó. Aproveché cada momento. Corrí hacia él y en un instante, cruzamos la distancia que nos separaba. Al unir nuestras manos, una onda de energía liberadora estalló por todas partes. Las sombras gritaron, fusionándose en un torbellino de desespero. Esto terminará ahora. Grité mientras el poder se apoderaba de mí. De pronto, sentí un golpe en mi pecho, lo que me acompañó a través de un vacío oscuro. Pero antes de que la luz se desvaneciera por completo,
vi que mis amigos en la sombra se transformaban, como si la luz que había invocado los redimiera. Por un momento, todos los recuerdos fluyeron, y comprendí que el verdadero ritual no era el sacrificio, sino la conexión. El mundo a nuestro alrededor pareció estallar en 1000 pedazos, y de repente estaba sentada en el suelo frío de la cabaña. Daniel estaba a mi lado, su rostro palidecido pero libre de las sombras. El bosque vibraba afuera. Nos miramos, sin saber del todo si lo que había pasado era real o solo una ilusión provocada por el terror. Aún persistía una tensión en el aire, y las preguntas flotaban entre nosotros. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Las sombras eran solo proyecciones de nuestros propios miedos? Mientras el silencio envolvía la cabaña, y la única prueba tangible era el crujido de las ramas, nos pusimos de pie y comenzamos a caminar juntos hacia la puerta. ¿Volveremos?, pregunté, con la voz quebrada por la incertidumbre. No sé, respondió él, mirándome a los ojos. Pero lo que vivimos cambia todo, incluso lo que está en nuestro interior. Así, me di cuenta de que algunas preguntas nunca se resolverían del todo, y que, tal vez, el bosque nunca olvidaría lo que había sucedido. Mientras caminábamos juntos lejos de la cabaña, también supe que la conexión que compartíamos se había fortalecido en la oscuridad. A veces me pregunto si volveré algún día a ese lugar, o si aquellas sombras seguirán merodeando, esperando cobrar más almas. Pero, por ahora, solo me aferraba a la luz que habíamos creado juntos.